Lo que parecía una noche normal de concierto se transformó, en cuestión de horas, en el epicentro de un escándalo viral. Cristian Nodal, uno de los artistas más populares del regional mexicano, fue grabado en pleno show coqueteando de forma abierta con una fanática. Y no se trató de una simple sonrisa o una mirada casual desde el escenario. La escena fue capturada por la misma chica que protagonizó el momento y muestra, con claridad, una serie de gestos que desataron una tormenta en redes sociales. El video comienza de manera inocente, como cualquier grabación de una fan emocionada por ver a su artista favorito en vivo. Pero conforme pasan los segundos, la situación cambia. Se puede ver a Nodal fijando su mirada en una persona específica del público. No era un vistazo pasajero ni un saludo general. Sus ojos regresaban una y otra vez al mismo punto, a ella. La conexión visual fue tan constante que incluso quienes veían el clip sin contexto lo notaron de inmediato. El cantante no solo la miraba, sino que también le hacía corazones con las manos, sonreía de forma evidente, en un momento clave, le lanzó su sombrero como si se tratara de una especie de ofrenda. La reacción de la joven fue de absoluta euforia, pero lo que realmente detonó la controversia fue cómo ese gesto, aparentemente inofensivo, fue interpretado por el público, como un acto de coqueteo explícito. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular en TikTok, Instagram y Twitter, ahora X. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Miles de usuarios comenzaron a dar su opinión. Algunos lo vieron como una simple interacción entre artista y fan, otros, como una señal clara de infidelidad. La conversación estalló en todos los rincones de Internet. Y lo que parecía ser un momento divertido y espontáneo, se convirtió en el foco de una discusión nacional. El impacto del clip no radicó únicamente en lo que mostraba, sino en el contexto que lo rodeaba. Cristian Nodal mantiene una relación sentimental con Ángela Aguilar, una de las cantantes jóvenes más reconocidas y mediáticas del género. Desde que oficializaron su romance, ambos han estado bajo el escrutinio público. Cada paso, cada declaración, cada aparición conjunta ha sido analizada por fanáticos y medios. Por eso, la grabación de Nodal coqueteando abiertamente con otra mujer, frente a miles de personas, no cayó en saco roto. Lo más grave del asunto no fue lo que se vio, sino lo que surgió después. Porque apenas el video comenzó a hacerse viral, empezaron a aparecer otros testimonios. Varias mujeres, de distintas ciudades, empezaron a compartir experiencias similares vividas en conciertos anteriores. La historia se repetía con una precisión inquietante, miradas prolongadas, gestos cariñosos, corazones con las manos y objetos personales regalados desde el escenario. Una usuaria escribió en TikTok: "Yo estuve en primera fila en el show de Guadalajara y fue lo mismo. Me guiñó el ojo y no dejaba de verme". Otra agregó: "En Monterrey me señaló con la mano, me hizo un corazón y al final me lanzó su pañuelo". Estos relatos, acompañados por videos y capturas, comenzaron a formar un patrón. Lo que muchos pensaban que era un hecho aislado comenzó a parecer una conducta repetida, casi sistemática. La conversación cambió de tono. Ya no se trataba solo de un coqueteo en vivo, sino de una posible cadena de actitudes que ponían en duda la fidelidad de Nodal. Las redes estallaron con hashtags como #Nodal infiel y #coqueteo en vivo. Los comentarios eran demoledores. Si hace esto frente a todos, imagínate lo que hace fuera del escenario. El sombrero no fue un regalo, fue una señal de conquista. Ángela, abre los ojos. Mientras tanto, los defensores del cantante intentaban controlar los daños. Alegaban que muchos artistas tienen una forma particular de interactuar con el público, que las miradas y los gestos cariñosos son parte del show. Pero esas voces eran minoría. La mayoría de los usuarios, especialmente las mujeres, coincidían en un punto: esas miradas no eran profesionales, no eran parte del guión, eran personales. Había intención, había deseo, y sobre todo, había una falta de respeto hacia su pareja. La percepción femenina fue especialmente tajante. Comentarios como "una mujer sabe cuando un hombre está coqueteando" o "nosotras distinguimos entre un gesto escénico y una insinuación real" se repetían por cientos. En Facebook, Twitter y foros de espectáculos, las discusiones alcanzaron niveles intensos. Incluso hubo quienes recordaron otras polémicas del cantante, dando a entender que este comportamiento no era ninguna novedad. Pero quizá lo más simbólico fue cómo el sombrero que Nodal lanzó se convirtió en el centro del debate. Un simple accesorio de su vestuario pasó a ser la prueba visual de una actitud que muchos ya condenaban. Para unos, fue solo parte del show, para otros, una clara muestra de infidelidad emocional. Las líneas entre espectáculo y vida personal se borraron. Los medios tradicionales no tardaron en sumarse. Programas de espectáculos dedicaron segmentos completos al tema.
Panelistas debatían en vivo si lo que se había visto era una simple actuación o la evidencia de que Nodal no respetaba su relación. Algunos periodistas incluso sugirieron que, dado el patrón de comportamiento, era muy probable que estas interacciones hayan ido más allá del escenario. Y mientras todo esto sucedía en las redes, el silencio de Ángela Aguilar comenzaba a generar aún más especulaciones. ¿Estaba al tanto de lo que ocurría? ¿Decidiría ignorarlo para proteger la relación o confrontaría públicamente la situación? ¿Era esta la primera vez que sucedía o simplemente la primera vez que se hacía viral? La presión sobre la pareja crecía. Lo que al principio fue una conversación sobre un gesto en el escenario, ahora se transformaba en un cuestionamiento directo a la solidez de su relación. La narrativa del romance perfecto comenzaba a resquebrajarse. La figura de Nodal, hasta entonces vista como apasionada pero comprometida, empezaba a tambalearse. Y con ella, también la imagen pública de Ángela, ahora retratada como la mujer traicionada, humillada ante los ojos de millones. Fue entonces cuando una canción comenzó a sonar con más fuerza en las plataformas digitales, Alma enamorada. Una melodía que antes se cantaba como una simple balada romántica, pero que ahora, bajo la lupa del escándalo, parecía ocultar un significado mucho más personal. Alma enamorada, una de las canciones que Nodal ha interpretado en múltiples ocasiones, comenzó a escalar en reproducciones de forma inesperada. Para muchos fans, el resurgimiento del tema parecía responder a un fenómeno meramente musical, pero para otros, el contexto lo convertía en algo mucho más simbólico. Las redes no tardaron en señalar que, en varios conciertos, esa misma canción había sido dedicada con especial énfasis a alguien en el público. ¿Era siempre la misma persona? ¿Una fan al azar? ¿O se trataba de un patrón de conducta aún más complejo? En varios clips rescatados por internautas, se observa a Nodal interpretando Alma enamorada con una intensidad que, vista ahora bajo esta nueva óptica, parecía tener un destinatario más íntimo. En uno de los videos más comentados, tomado durante un concierto en Puebla, se ve como el cantante baja del escenario, se acerca al borde de la valla de seguridad y canta los últimos versos de la canción mirando directamente a una joven que, según los comentarios, fue la misma a la que más tarde le envió un mensaje directo por Instagram. Esta revelación elevó el escándalo a otro nivel. Ya no se hablaba solo de coqueteos visuales, sino de una supuesta interacción posterior en redes privadas. Una captura de pantalla comenzó a circular mostrando un mensaje breve: ¿te gustó la canción?, firmado con un emoji de corazón y el nombre de usuario oficial de Nodal. Aunque no se pudo verificar con certeza si el mensaje era auténtico, la viralización fue instantánea. Y en este tipo de polémicas, la percepción suele pesar más que la evidencia. Mientras tanto, Ángela Aguilar seguía sin pronunciarse. Ni una historia en Instagram, ni un like, ni un comunicado oficial. Su silencio se convirtió en un lienzo sobre el cual todos proyectaban sus propias interpretaciones. Algunos decían que era una estrategia de control de daños, esperar a que la tormenta mediática pasara. Otros aseguraban que estaba devastada, procesando en privado lo que estaba ocurriendo ante millones de ojos. En cualquier caso, su ausencia fue más elocuente que cualquier palabra. Los fans de Ángela, por su parte, comenzaron a movilizarse. Cuentas de admiradores crearon hilos en Twitter defendiendo su dignidad, recopilando viejas entrevistas donde hablaba de la importancia de la fidelidad y el respeto. Una frase en particular comenzó a citarse una y otra vez: yo no podría estar con alguien que no me admire y que no me respete. Prefiero estar sola que mal acompañada. Esa declaración, realizada en un programa de televisión apenas meses atrás, se convirtió en la bandera de sus seguidoras. Las comparaciones con otras parejas del espectáculo no tardaron en llegar. Algunos recordaron los escándalos de infidelidad entre famosos como Belinda y Lupillo Rivera, o incluso los episodios mediáticos entre Shakira y Piqué, señalando que el caso de Nodal y Ángela tenía un componente aún más explosivo. Ambos provenían de dinastías musicales, ambos eran figuras mediáticas por mérito propio, y su unión era vista casi como un símbolo del renacer del regional mexicano. Por eso, cualquier grieta en esa narrativa perfecta se sentía como una traición colectiva. Pero lo más interesante fue cómo las mujeres comenzaron a tomar el control del discurso. Influencers, periodistas y creadoras de contenido feminista analizaron el caso desde una perspectiva más crítica. Algunas reflexionaron sobre el poder que tienen los artistas masculinos para normalizar actitudes de seducción pública incluso estando en una relación. Otras señalaron cómo la cultura del espectáculo a menudo protege y excusa estas conductas bajo el disfraz del carisma o el calor del show. Una de las voces más compartidas fue la de una escritora que publicó un hilo viral titulado «Cuando el escenario se convierte en zona de conquista». En él, argumentaba que muchos hombres, al alcanzar cierto nivel de fama, comienzan a utilizar su posición no solo para entretener, sino también para reafirmar su ego mediante la validación femenina constante.
No es coqueteo. Es poder disfrazado de romanticismo, escribió. Su texto fue replicado por figuras del mundo cultural e incluso llegó a ser citado en un programa de televisión matutino. Nodal, por su parte, no emitió ninguna declaración inmediata. Su equipo de prensa intentó contener el fuego sin hacer demasiado ruido. Evitaron publicaciones polémicas, cancelaron entrevistas pautadas y se limitaron a compartir imágenes genéricas de sus presentaciones. Pero eso no impidió que la bola de nieve siguiera creciendo. De hecho, su silencio fue interpretado por muchos como una admisión tácita de culpa. Y luego vino lo inesperado: la fanática que recibió el sombrero habló públicamente. En un video de apenas un minuto, publicado en su cuenta de TikTok, la joven agradeció a quienes la habían apoyado, aclaró que no buscaba fama ni dañar a nadie, y confesó que el momento vivido con Nodal fue el mejor de su vida. Aunque intentó mantener un tono respetuoso, no pudo evitar dejar entrever su orgullo por lo que había pasado. «Yo no hice nada malo», dijo mirando a cámara. «Solo fui a un concierto y él me miró. No planeé nada. Y si me regaló el sombrero, fue porque le nació. No soy la única a la que le ha pasado algo así. Solo que esta vez todo se hizo viral». Su testimonio fue replicado por miles de usuarios. Algunos la apoyaron, diciendo que no tenía por qué disculparse. Otros la acusaron de disfrutar del caos que había provocado. La publicación dividió aún más al público. ¿Era una víctima involuntaria del escándalo o una participante encantada con su papel en la polémica? ¿Sabía que estaba siendo utilizada como un símbolo de infidelidad o simplemente vivía el sueño de toda fan, haber sido notada por su ídolo? A todo esto se sumó un nuevo elemento. Una periodista de espectáculos reveló que, según una fuente cercana, Ángela Aguilar había abandonado un evento familiar en Zacatecas apenas unas horas después de que el video se viralizara. No quería ver a nadie. Dijo que necesitaba pensar. Estaba muy afectada, relató. Aunque la información no fue confirmada oficialmente, fue suficiente para que la opinión pública comenzara a hablar de una posible crisis definitiva en la relación. Mientras los medios alimentaban teorías, los fans esperaban con ansias una señal, un gesto, una canción, algo que indicara que estaba pensando Ángela. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Algunos aseguraban que la joven cantante había dejado de seguir a Nodal en Instagram, cosa que resultó ser falsa, mientras que otros juraban que pronto lanzaría un tema que serviría como respuesta indirecta a la situación. En paralelo, comenzó a circular un rumor aún más perturbador, que el video del sombrero no había sido un accidente, sino parte de una estrategia premeditada por Nodal para generar atención mediática. ¿Era posible que hubiera planeado todo? ¿Que eligiera a una fan específica, sabiendo que el gesto se volvería viral, para mantenerse en el foco público justo antes del anuncio de una nueva gira? Las teorías conspirativas crecieron, alimentadas por la falta de respuestas claras. Y así, el público se dividía entre quienes creían que todo era parte de un plan de marketing y quienes estaban convencidos de que lo que se había visto era una traición real, palpable, dolorosa. Fue en ese clima de incertidumbre y tensión emocional cuando, sin previo aviso, Ángela Aguilar apareció en sus redes sociales con una imagen que lo cambió todo, una fotografía en blanco y negro, sin texto, sin contexto, pero con una mirada directa, desafiante. La intensidad del escándalo creció cuando comenzaron a aparecer más testimonios de mujeres que afirmaban haber vivido situaciones similares en distintos conciertos de la gira. Lo que en un principio parecía un caso aislado, grabado por una fan en primera fila, se transformó en un patrón inquietante que desdibujaba la línea entre el show y lo personal. Cada nuevo relato coincidía en lo mismo: miradas directas, gestos personalizados y atenciones exclusivas por parte de Nodal. Una usuaria compartió un video grabado en Guadalajara, donde se observa al cantante haciendo el mismo gesto de los corazones con las manos hacia una joven del público. Otra, desde Monterrey, mostró imágenes donde Nodal le lanza un pañuelo después de dedicarle una mirada prolongada durante más de una canción. Las redes sociales comenzaron a llenarse de clips, capturas y recuerdos que coincidían con una misma fórmula. No era un gesto espontáneo, era una conducta repetida. El hashtag #Todas tenemos una historia comenzó a circular entre mujeres que afirmaban haber sentido ese mismo coqueteo en vivo. Lo que antes se interpretaba como cercanía del artista con su público, ahora se veía bajo otra óptica, una que sugería un patrón de seducción disfrazado de interacción artística. Algunas incluso insinuaron que el intercambio no terminaba en el escenario. Comentarios como lo del camerino fue otra historia o no se detuvo con los corazones aparecían cada vez con más frecuencia, generando aún más suspenso en la conversación colectiva. Aunque pocas de estas declaraciones incluían pruebas concretas, la repetición del comportamiento fue suficiente para alimentar la sospecha pública.
En cuestión de días, se consolidó la idea de que lo que había hecho en aquel concierto no era una excepción, sino parte de una actitud sistemática que ya no podía ser disimulada. Los medios de espectáculos comenzaron a recopilar estos testimonios, mientras panelistas de televisión debatían si este tipo de comportamiento debía ser catalogado como infidelidad o simplemente una falta de respeto a su pareja. Y mientras las redes ardían, Nodal guardaba silencio. Ni una declaración, ni un comunicado, ni siquiera una publicación en sus perfiles oficiales. Esa falta de respuesta se interpretó como una señal de culpabilidad para muchos. Por su parte, Ángela Aguilar tampoco emitía comentarios, aunque sus seguidores comenzaron a notar cambios sutiles en sus publicaciones. Frases como "una mujer que se respeta no necesita explicaciones" o "el silencio también es una respuesta" acompañaban algunas de sus fotos recientes, lo que fue tomado por el público como mensajes indirectos. La canción Alma enamorada, que formaba parte del repertorio habitual de Nodal, se transformó casi de inmediato en un símbolo del escándalo. Videos de sus interpretaciones pasadas empezaron a circular con otra mirada. En lugar de enfocarse en lo musical, el foco estaba en su lenguaje corporal, en cómo miraba al público mientras cantaba, en su tono y sus gestos. Comentarios como "ahora todo encaja" o "no estaba cantando, estaba confesando" inundaban las plataformas. La canción dejó de ser una simple melodía romántica para convertirse, según la opinión popular, en la evidencia indirecta de una conducta reiterada. El eco de Alma enamorada volvió con fuerza, no como éxito musical, sino como pieza clave en la narrativa del escándalo. Usuarios editaban videos mezclando la canción con escenas del concierto viral, generando una narrativa audiovisual que reforzaba la teoría de que el artista había convertido su vida personal en parte de su espectáculo. Para muchos, ya no era una interpretación emotiva, sino una confesión en clave artística. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se leía con otros ojos. Y entonces la crítica se volvió más severa. No se trataba solo de la traición a Ángela Aguilar, sino de una percepción más amplia, la de un hombre que usaba su poder, su fama y su presencia escénica para ejercer una forma de seducción selectiva, privilegiando ciertas fanáticas en espacios donde debía primar el respeto y el profesionalismo. El cuestionamiento se volvía cada vez más incómodo. Si lo hacía con tanta naturalidad frente a miles de personas, ¿qué no haría cuando las luces se apagaban? La prensa especializada comenzó a publicar columnas que, más allá del escándalo, abordaban el problema de fondo, el poder de los artistas y cómo algunos lo utilizan para dinamitar los límites de lo ético bajo la excusa del espectáculo. Nodal, en ese contexto, pasó de ser un ídolo musical a un símbolo de la delgada línea entre carisma y manipulación emocional. Y lo que era una polémica amorosa se transformaba en un debate cultural sobre los límites del comportamiento artístico. En los comentarios, el juicio popular ya había sido emitido. "Eso no es amor al público, es abuso del poder del escenario", decía una usuaria en TikTok. Otros afirmaban, "el que no puede controlarse en un concierto, tampoco puede ser fiel en privado". Memes, parodías, compilaciones de sus gestos y miradas se multiplicaban. La imagen pública de Nodal comenzaba a fracturarse, no solo como pareja, sino como artista. Mientras tanto, el silencio de Ángela era interpretado como dignidad por algunos y como estrategia por otros. Pero nadie podía negar que su nombre seguía siendo arrastrado por la ola del escándalo. Cada comentario hacia él traía un comentario hacia ella. Algunos la compadecían, otros la acusaban de vivir el karma por lo ocurrido con Cazzu. Y así, en cuestión de días, la pareja que una vez acaparó portadas por su romance ahora lo hacía por la sospecha de una traición pública e irrefutable. La tormenta seguía creciendo, y el punto más álgido aún no había llegado. Porque lo que parecía el punto más alto del escándalo, en realidad, era solo el comienzo de una exposición aún más profunda. Conforme más fanáticas compartían sus videos y testimonios, la narrativa de un simple coqueteo en vivo se fue convirtiendo en un mapa detallado de comportamientos repetitivos, como si cada ciudad, cada show, cada fan en primera fila fuera parte de un mismo guión no escrito. En redes sociales, comenzaron a surgir recopilaciones bajo títulos como "Nodal y su mirada selectiva" o "El lenguaje corporal que delata al infiel". Algunos usuarios se dieron a la tarea de revisar meticulosamente las grabaciones de sus conciertos pasados, buscando patrones, coincidencias, gestos que pasaron desapercibidos en su momento. En varios clips se repite la misma fórmula: mirada fija, sonrisa leve, el gesto del corazón con las manos y la entrega de algún objeto personal. A veces es un sombrero, otras una pulsera, en algunas ocasiones una flor del escenario. El patrón se volvió tan evidente que ya no era necesario explicarlo. Las imágenes hablaban por sí solas. Frases como "todos los conciertos cuentan la misma historia" comenzaron a llenar los comentarios. Para el público, no se trataba de un error ocasional, sino de una práctica casi ritualizada.
Y esa repetición fue la que comenzó a darle peso a los testimonios más graves. Aquellos que insinuaban que los coqueteos no terminaban sobre el escenario. Comentarios como después del meet and greet la historia cambió o las cámaras se apagaron, pero el no comenzaban a resonar con más fuerza. Aunque ninguna mujer dio detalles explícitos ni pruebas concretas, la sola coincidencia en el tono de los relatos bastó para alimentar la sospecha. Algunos medios de comunicación optaron por cubrir estos testimonios como rumores no confirmados, mientras otros se lanzaron con titulares más atrevidos, sugiriendo que la conducta de Nodal podría comprometer seriamente su imagen como figura pública. Panelistas de programas de espectáculos debatían si era ético seguir presentándolo como un artista romántico, cuando tantos indicios apuntaban a una doble vida sentimental. Y, aunque no había confirmaciones oficiales, la opinión pública ya no necesitaba pruebas. Bastaba con mirar los videos, leer los comentarios y unir los puntos. En medio de esta creciente presión, surgió una nueva arista que terminó de intensificar el drama, la reinterpretación colectiva de sus letras más emblemáticas. En especial, Alma enamorada. Si antes se veía como un himno al amor pasional, ahora era analizada como una confesión pública camuflada en versos. Algunos editores de contenido en redes comenzaron a superponer la letra de la canción con imágenes de los conciertos donde Nodal repetía su fórmula de seducción. El resultado era perturbador. Parecía que cada palabra, cada nota, era una pieza más del rompecabezas. Los usuarios comentaban: ya no puedo escuchar esa canción sin pensar en todas las miradas que lanzó, o esto no era interpretación, era autobiografía en forma de música. Se volvió viral un fragmento específico del tema, donde dice "no tengo remedio, nací para amar", acompañado de imágenes del guiñando el ojo a una fan, generando cientos de miles de visualizaciones. La canción, lejos de perder fuerza, se transformó en símbolo. Un símbolo de todo lo que estaba mal con la narrativa oficial del romance perfecto entre él y Ángela. Y mientras todo esto pasaba, ella seguía en silencio. Un silencio que el público interpretaba de distintas maneras. Para algunos, era una estrategia de contención, un intento por salvar la relación o al menos evitar el colapso público. Para otros, era resignación. Sabía lo que estaba pasando, pero no podía, o no quería, enfrentarlo. Los comentarios se dividían, algunos la defendían con frases como "ninguna mujer merece esto", mientras otros eran tajantes: "esto es lo que pasa cuando se construye un amor sobre las ruinas de otra relación". La figura de Ángela, que durante meses había sido presentada como la nueva princesa del regional mexicano, comenzó a resquebrajarse. El aura de perfección que había cultivado, se veía ahora opacada por la sombra de una traición pública. Lo que antes eran portadas de revistas celebrando su historia de amor con Nodal, ahora eran titulares cuestionando su silencio, su dignidad y hasta su responsabilidad emocional en la caída de Casu. Y así, la narrativa dio un giro inquietante. El escándalo ya no era solo sobre lo que Nodal hacía o dejaba de hacer, sino sobre lo que Ángela decidía soportar. Porque cuando una mujer guarda silencio ante una humillación pública, ese silencio también comunica. También genera juicio. También arrastra. Y el público no perdona. En cada publicación suya, los comentarios eran el mismo eco repetido: "abre los ojos, no te hagas la que no vio el video, el público ya lo sabe, falta que tú lo aceptes". El peso simbólico de la traición creció hasta el punto de convertir la historia en un fenómeno mediático que iba más allá del chisme. Las redes ya no solo hablaban de una posible infidelidad, sino de un colapso emocional compartido por todos los que alguna vez creyeron en el cuento del amor perfecto. Y la canción Alma enamorada, lejos de suavizar el golpe, lo amplificaba. Cada vez que sonaba, era como una herida que se abría de nuevo. Como si la música, lejos de curar, recordara. Así, entre recopilaciones de videos, nuevas declaraciones y la viralización de cada gesto cuestionable, la historia escaló hasta niveles que ni los fans más críticos esperaban. Y lo peor estaba aún por venir. Porque lo que vino después no solo agravó la percepción pública sobre Nodal, sino que terminó por arrastrar consigo a toda la narrativa mediática de su relación. Lo que antes era una historia de amor entre dos íconos del regional mexicano se volvió el ejemplo más viral de cómo el juicio popular puede demoler, en tiempo real, la imagen de una pareja famosa. Y en el centro de todo, seguía girando el mismo video: una mirada fija, un sombrero lanzado, unos corazones con la mano, y una fan que lo grabó todo sin saber que estaba prendiendo la mecha de una bomba emocional. Las redes ya no analizaban el hecho con frescura ni sorpresa, sino con una especie de cansancio colectivo. "Otra vez Nodal, siempre hace lo mismo, nunca cambió, solo cambió de pareja", decían miles de comentarios. La figura del artista intenso, pasional y entregado que él mismo se había encargado de construir en entrevistas pasadas, ahora era usada como argumento en su contra. Porque esa intensidad, que antes parecía romántica, ahora se interpretaba como impulsividad,
falta de control emocional y sobre todo, incapacidad de respetar los límites de una relación comprometida. Y mientras los fans señalaban el patrón con la lupa de los clips, los medios tradicionales comenzaron a profundizar en su historial sentimental. En más de una mesa de espectáculos se repasaron antiguas polémicas, rupturas abruptas, rumores de infidelidad anteriores y hasta momentos incómodos en entrevistas que, con el contexto actual, adquirían un nuevo significado. De pronto, la imagen de Cristian Nodal ya no era la del ídolo de multitudes, sino la de un hombre atrapado en su propia narrativa contradictoria. Canta al amor, pero colecciona gestos que parecen traicionarlo. En paralelo, la situación emocional de Ángela Aguilar comenzó a ocupar los titulares. Su silencio se volvió tema de análisis. Psicólogos invitados a programas de televisión hablaban del síndrome de la negación pública, mientras columnistas de farándula escribían textos con títulos como Ángela y la negación emocional o La princesa que no quiere ver. Incluso hubo quienes especularon sobre acuerdos entre ambos para manejar la crisis como parte de una estrategia de control de daños, algo que, aunque sin pruebas, no impidió que esa teoría se propagara. Los comentarios en redes eran cada vez más crueles. Algunos le escribían directamente: vas a seguir fingiendo que nada pasa, no mereces esto, pero si lo aceptas, también lo permites. Otros simplemente la sentenciaban con frases que mezclaban el dolor con la burla: karma en versión regional, te toca morder el mismo anzuelo que ayudaste a lanzar. Y lo más duro para ella no era solo el juicio colectivo, sino la constante comparación con Casu, la expareja de Nodal. Porque mientras Ángela callaba, Casu brillaba. Cada publicación suya, cada aparición pública, era celebrada por sus seguidores como símbolo de superación y dignidad. En contraste, la figura de Ángela se reducía a una sombra de la mujer empoderada que alguna vez prometió ser. La narrativa mediática dio otro giro. Ya no era solo la víctima del momento, sino la protagonista de un ciclo que ella misma había alimentado. El triángulo se cerró, decían en Twitter. Lo que comenzó con una traición, termina con otra. Y es que, al final, lo más doloroso para el público no fue ver a Nodal coqueteando en pleno concierto, sino comprobar que el amor que alguna vez se vendió como verdadero se desmoronaba de la forma más pública y predecible. Las imágenes, los gestos repetidos, los testimonios, la canción convertida en confesión, todo armaba un rompecabezas que, más que escandaloso, era devastador por su falta de sorpresa. Porque lo más fuerte no era lo que mostraban los videos, sino lo que el público ya no necesitaba ver para saber. En ese punto, ya no se trataba de rumores, teorías o interpretaciones. La percepción estaba instalada. Y una vez que el juicio del público se cristaliza, ni los comunicados, ni las explicaciones, ni las disculpas sirven para revertirlo. Lo que estaba en juego ya no era la reputación momentánea de Nodal, sino su credibilidad emocional a largo plazo. Porque cuando alguien canta al amor pero actúa con indiferencia hacia los compromisos que implica, el público lo nota. Y no lo olvida. Lo siguiente fue inevitable. Nuevas fanáticas comenzaron a compartir fragmentos inéditos de conciertos anteriores. Desde diferentes ciudades, con distintas fechas, pero con el mismo comportamiento. Algunos clips incluso mostraban escenas similares a la del video original, con la misma dinámica: mirada insistente, sonrisa, gestos románticos y un objeto lanzado con aparente intención personal. La repetición era ya tan clara que incluso quienes habían defendido a Nodal al principio comenzaron a guardar silencio. Y mientras todo esto se acumulaba como una tormenta imparable, una pregunta se repetía en cada plataforma, en cada hilo de Twitter, en cada comentario de TikTok, en cada análisis de Instagram: ¿cuánto más puede aguantar una relación bajo este nivel de exposición y sospecha? La figura de Ángela Aguilar, hasta entonces preservada con delicadeza por la industria y su equipo de imagen, se volvía frágil ante la mirada de un público que ya no le creía.